Bienvenidos a la Semana de Evaluación G-Local 2021. En esta edición, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización participa con el tema Experiencias y resultados de la evaluación a la gestión pública en Sonora. Para el panel del día de hoy, presentamos Evaluación de la Política de Educación Superior en Sonora 2000-2020, con las participaciones de el Auditor Mayor del ISAF, Ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, de la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, Luis Armando Moreno Preciado, Carla Fernanda Payán Serna, María Lorenia Huerta Castillo, Jaciel Ramsés Méndez León, y los comentarios acerca de la educación superior en Sonora a cargo del rector de la Universidad Estatal de Sonora, doctor Pedro Ortega Romero. Te recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del ISAF. Bienvenido. Muy buenos días, es un gusto que esté con nosotros a través de las plataformas de la institución, a través de YouTube y en el Zoom también. Muchísimas gracias por su asistencia virtual a este segundo panel de la Semana de Evaluación G-Local 2021, donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización participa con el tema Experiencias y resultados de la evaluación a la gestión pública en Sonora. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Claudia Orduño y bueno, me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, a quien desde las instalaciones del ISAF transmitiendo en vivo. De la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, el licenciado Luis Armando Moreno Preciado, la licenciada Carla Fernanda Payán Serna, la licenciada María Lorenia Huerta Castillo y el licenciado Jaciel Ramsés Méndez León, que van a presentar este segundo panel sobre evaluación de la política de educación superior en Sonora 2000-2020. De manera virtual nos acompaña el rector de la Universidad Estatal de Sonora, el doctor Pedro Ortega Romero, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Él estará participando con nosotros con comentarios acerca de la educación superior en Sonora del 2000 al 2020. A usted que nos acompaña también de manera virtual, muchísimas gracias. Le recordamos que puede usted mandarnos sus comentarios o sus preguntas a través del chat de Zoom y también en Twitter, @SonoraISAF. Sin más preámbulo, permítame por favor cederle la palabra al auditor mayor para que nos brinde un mensaje esta mañana. Adelante, auditor. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes y darles la bienvenida a esta segunda sesión de trabajo de la Semana de la Evaluación G-Local 2021, en donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presenta un diagnóstico, un análisis, una evaluación de lo que ha venido siendo el desarrollo de la educación superior en lo que va de este siglo. Hablar de la evolución de la educación superior en Sonora del periodo 2000-2021 nos permite conocer cómo se han venido dando las circunstancias, los cambios, los avances y cómo la educación superior en Sonora ha venido abonando al desarrollo económico, social, administrativo y de justicia de este estado nuestro. Nadie puede dudar que la educación superior es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Eso no está a discusión. Lo que está en análisis es cómo lo estamos haciendo, cómo estamos logrando esos objetivos, qué tan lejos estamos de alcanzar los ideales en materia de educación superior. Y creo que las aportaciones que aquí se presentarán es tan solo el inicio de este análisis, es tan solo la posibilidad de asomarnos a qué está sucediendo en materia de la educación superior y hacia dónde debemos de conducir estos esfuerzos. La participación que nos enorgullece y mucho del rector Pedro Ortega, a quien agradezco no solamente su participación en esta reunión, sino el entusiasmo mostrado con la idea de evaluar la educación superior en Sonora, para nosotros ha sido un gran estímulo, porque debo de señalarlo, este es uno de los primeros trabajos que en evaluación de políticas públicas, con fundamento en lo que establece el artículo 150 de la Constitución local, realiza la institución en esta nueva época, en este nuevo marco de actuación con respecto de la evaluación de la gestión pública. De ello, la importancia que reviste las aportaciones que la sociedad, que las instituciones de educación superior, que todos aquellos que están interesados en este tema puedan aportar para mejorar estos resultados
y para poder generar aquellas recomendaciones que permitan tanto a las instituciones del sector público como a las instituciones de educación superior retomar estos análisis, hacer un análisis hacia el interior de las propias instituciones y poder pensar en la educación superior que el futuro, no el presente, sino el futuro de Sonora y México requiere. Por ello, para mí es muy satisfactorio que este primer trabajo que presenta la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos de la institución pueda ser sujeto a esta revisión, a este análisis, a este comentario y enriquecerlo en todas las partes que corresponden. Felicito al equipo de trabajo que tiene al frente a Luis Armando Moreno por este gran esfuerzo que han desarrollado en los últimos 3 meses, haciendo esta recopilación de información, este primer análisis, y desde luego seguiremos con puntual atención las recomendaciones que el rector Pedro Ortega pueda realizarnos. Mi agradecimiento por su participación y les deseo el mejor de los éxitos en esta sesión de trabajo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al auditor mayor. Gracias, ingeniero, por su mensaje. Y bueno, vamos a dar por inicio con el segundo panel de esta semana de evaluación G-Local. Evaluación de la política de educación superior en Sonora 2000-2020. Y para tal efecto, les doy el uso de la palabra al licenciado Luis Armando Moreno Preciado. Adelante, Luis. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Compartimos pantalla. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, auditor. Como bien mencionó el auditor mayor, la educación es un elemento fundamental para el desarrollo de los sonorenses, por lo que se sostiene la importancia de fortalecer en el Estado y en el país las instituciones de educación superior, especialmente las públicas, debido a que son factor clave para aumentar la competitividad y acceder a mayores niveles de vida. Es decir, no se puede minimizar el papel de la educación superior en la consecución de los objetivos de vida de los ciudadanos. Como bien dijo el auditor mayor, la evaluación de la política de educación superior es el primer trabajo en su tipo para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Para ello hemos definido como objetivo de esta conocer la evolución de las políticas de educación superior de los diferentes periodos gubernamentales y cómo sus objetivos se pueden relacionar a lo largo de 20 años. Es decir, a pesar de encontrar redacciones distintas en los diferentes planes, poder identificar el fondo de lo plasmado para establecer una narrativa común en el periodo. Todo ello con el fin de formular recomendaciones a los distintos entes gubernamentales que intervienen en el sector. Para lograrlo, la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos aplicó una exhaustiva revisión documental sobre las cuentas públicas del periodo, los presupuestos de egresos de Sonora, los presupuestos de ingresos, los informes de gobierno, todos los boletines oficiales con la normativa publicada, los planes estatales de desarrollo, los planes sectoriales de desarrollo de los 3 periodos de gobierno que comprenden estos 20 años, la información disponible de las fuentes gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como documentos de investigación y difusión como son los publicados por la OCDE, el Banco Mundial, la misma Organización de Naciones Unidas e informes académicos. A su vez, se procesaron los datos provenientes de la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Educación Pública y la NUYES para conocer la evolución de los indicadores que tienen que ver con la educación superior, como son la absorción, eficiencia terminal, entre otros. Asimismo, se procesaron los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 y también los del 2000, a fin de conocer las características de aquella población que estudió o cuenta con estudios de educación superior, para medir el impacto de las políticas analizadas en la vida de los sonorenses. Porque, parafraseando de hecho lo que se dijo en la sesión de ayer, lo que se mide se puede mejorar. Esta evaluación ve al Estado como un todo, al sector como un todo, de manera macro. Quedan pendientes, podríamos decir, las evaluaciones específicas a las distintas instituciones.
Hoy trataremos hallazgos y conclusiones preliminares de lo que hemos venido trabajando a comunidad en los últimos 3 meses, como mencionó el auditor. A continuación, mi compañera Carla Payán describirá las características del sector, así como el marco presupuestal de la educación superior en Sonora. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días. Siguiendo con el marco normativo en materia de educación superior, a nivel federal, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla sobre el derecho a la educación. En mayo del 2009 se hace una reforma a este artículo y se agrega la educación superior como un derecho a todos los ciudadanos. De aquí es cuando nacen estas dos leyes, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la Ley General de Educación. A nivel estatal, en el artículo 1 se habla sobre la educación en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Y de aquí es cuando nace la Ley de Educación del Estado de Sonora, en donde nos habla sobre el derecho a la educación en todos los niveles educativos, incluyendo el nivel superior. Continuando dentro de las universidades estatales, se muestra una línea del tiempo de la creación de estas. En 1940 se creó la Universidad de Sonora. 20 años después se creó el Instituto Tecnológico de Sonora. Aquí vemos que se dividen por 4 subsistemas. 2 de ellos se encuentran en las universidades públicas estatales, 3 en las universidades públicas estatales con apoyo solidario, 8 universidades tecnológicas y 3 institutos tecnológicos descentralizados. A lo largo del 2000 al 2020 se crearon 8 universidades estatales. Es preciso aclarar aquí que el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora se creó en 1983. Para el año 2012 cambió su nombre a Universidad Estatal de Sonora. Esto es debido a que la nueva identidad institucional le proporcionaría el carácter de universidad a esta. Siguiendo con las características de la educación superior en Sonora, en el ciclo 2019-2020 se cuenta con 75 instituciones de educación superior, de las cuales 33 de estas son públicas y 42 privadas, contando con 101 campus alrededor de las regiones del estado. Asimismo, se cuenta con 213 programas de licenciatura en instituciones públicas y de las cuales también 122 programas de licenciatura son en instituciones privadas. En esta gráfica se encuentran todos los programas de licenciatura por matrícula. Aquí vemos que actualmente hay una matrícula total de 120,256 alumnos, de los cuales en las áreas de Ciencias Sociales, Administración y Derecho destacan el 36.2% de la matrícula y siguiendo de la Ingeniería, Manufactura, Construcción y Tecnología con el 32%. En menor medida, el 31.8% restante se concentra en Ciencias de la Salud, Educación, Servicios, Agronomía y Veterinaria, en las Ciencias Naturales y en Artes y Humanidades. Continuando con estas 2 destacadas áreas, que son las Ciencias Sociales, Administración y Derecho, y sobre la Ingeniería, vemos en esta gráfica que del 2001 al 2012 hubo una caída en las áreas de Ingeniería, Manufactura, Construcción y Tecnología, por lo que se ve un incremento en las áreas de Ciencias Sociales, Administración y Derecho. Esto se puede deber por el contexto económico y social de Sonora. También otra de las características de estas áreas es que es más rápida la inserción al mercado laboral, así como también otro factor podría ser que sus costos de operación son más bajos que los de las ciencias exactas o duras. Asimismo, se cuenta actualmente en el ciclo 2019-2020 con 50 carreras por área en Ciencias Sociales, Administración y Derecho, y 89 en las áreas de Ingeniería, Manufactura, Construcción y Tecnología. En esta gráfica podemos ver que se encuentra la razón mujeres-hombres por licenciatura. A lo largo del tiempo se ha visto que las mujeres han experimentado un incremento significativo
a lo largo de los años 2008 al 2020. Aquí se puede ver que en el ciclo 2008 al 2009, por cada 100 hombres hay 93 mujeres. Para el año 2018-2019, por cada 100 hombres ya había 99 mujeres. Para el ciclo 2019-2020, por cada 100 hombres ya hay 102 mujeres, por lo que se puede mostrar que para el ciclo actual hay 58.060 hombres y ya hay ahora 59.317 mujeres. En esta gráfica se encuentran todas las matrículas de las universidades públicas estatales, en donde se clasifican por los 4 subsistemas, por lo que se puede ver que del ciclo 2010-2011 al 2019-2020 incrementaron todas estas matrículas, por lo que aquí en el subsistema de universidades públicas estatales con apoyo solidario se ve un aumento considerable del 135%, por lo que la Universidad Estatal de Sonora se encuentra dentro de esta y fue en donde fue el mayor incremento, aumentando su matrícula a 10.761 alumnos más. En esta gráfica se muestra el gasto federal y estatal por los 3 niveles educativos, por lo que se puede ver que del 2000 al 2017 la educación básica concentra más del 70% del gasto federal y estatal en este nivel. Y aquí se ve que del 2000 al 2001 la educación superior concentra el 21% del gasto total en estos niveles. Sin embargo, la educación básica es fundamental para los estudiantes por ser la base para ingresar a los próximos niveles educativos. Del ciclo 2000 al 2001 es cuando empiezan a crear nuevos fondos y programas, como es el PIFI, que es el Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional, que se creó en el año 2001. Y otro fondo puede ser el Fondo de Aportaciones Múltiples, siguiendo que para el año 2015 hubo otro incremento del 18% y en el 2017 se ve una baja al 7% del gasto federal y estatal. Dentro del marco presupuestario estatal, el presupuesto total de la educación superior en Sonora representa el 6% respecto al presupuesto del Estado de Sonora en el ejercicio 2020, con 4.522 millones de pesos, lo que representa el 6% de la educación superior. Este presupuesto se destina a rubros principalmente como la formación docente, la operación, la investigación, la formación académica, apoyos administrativos, para becas, para infraestructura. En esta gráfica se muestra el recurso recibido del Fondo de Aportaciones Múltiples, que es el FAM, de infraestructura en educación superior. Aquí vemos que del año 2015 al 2020 fue incrementando el recurso recibido de este fondo para la infraestructura. Del año 2019 al 2020 hubo un incremento significativo del 32.5%. La infraestructura educativa para la educación superior se considera una inversión muy importante, por lo que esta tiende a mejorar la asistencia y el interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Otro dato importante es que en febrero del 2013 se reformó el artículo 3 constitucional. Esa reforma incorpora la infraestructura educativa como un elemento clave para garantizar la calidad de la educación. En esta gráfica se muestra la distribución porcentual del gasto estatal por subsistema en educación superior en el ejercicio 2020, por lo que aquí podemos ver que las universidades públicas estatales concentran el 72.1% del gasto estatal en educación superior, por lo que en este subsistema se concentra la Universidad de Sonora con el 50.8%, más de la mitad del gasto en educación superior, y el Instituto Tecnológico de Sonora con el 21.3%.
siguiendo la Universidad Estatal de Sonora con el 14%, que se encuentra dentro del subsistema de las universidades públicas estatales con apoyo solidario. Estas se consideran de igual importancia porque su matrícula es muy elevada. La Universidad de Sonora concentra una matrícula en el 2020, la más actual, de 32.790, y tiene 6 campus alrededor de las regiones del estado. El ITSON concentra una matrícula de 17.597 con 7 campus, y la Universidad Estatal de Sonora con una matrícula de 18.105 y concentra 7 campus. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el tema de los planes estatales de desarrollo 2004-2021, cedo la palabra a mi compañera Lorena Huerta. Buenos días, muchas gracias. A mí me tocó hablar sobre los planes estatales de desarrollo, los planes sectoriales, sus principales objetivos. Bueno, aquí la lámina les muestra el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, donde se plasman los principales objetivos. El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 centró sus esfuerzos en la vinculación del sector productivo con las instituciones académicas. Este plan buscó consolidar las escuelas técnicas con el aparato productivo del Estado, con la creación del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora. Este consejo fue el responsable de la vinculación efectiva del sector social y productivo con las instituciones de educación superior, a efecto de que facilitara la solución de los problemas y las alternativas de las demandas del sector productivo. Cabe destacar que este consejo se caracterizó porque fue un consejo presidido solamente por empresarios y que se replicó a nivel nacional en las 32 entidades federativas, y es lo que caracteriza a este Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, mediante el Programa Estatal de Educación de Sonora, identifica las conexiones y vínculos específicos de acción para los institutos tecnológicos con los sectores social y productivo en las regiones del Estado, consolidando estas acciones a través del Consejo de Vinculación del Estado. Cabe destacar que en este periodo de gobierno se crearon 4 universidades tecnológicas, fueron en Chojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Guaymas. En este plan se decía que eran las universidades tecnológicas las que darían respuesta a las demandas del sector productivo, y por ello se instalaron en lugares estratégicos de la región. El programa estatal de educación superior en este periodo fue un programa muy específico sobre la importancia y los tipos de vínculos que las instituciones de educación superior necesitaban para establecerse y fortalecerse. No obstante, le faltaron mecanismos de financiación e incentivos para el compromiso social que se había asumido. El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación en el periodo 2016-2021 da rumbo al sistema de educación y centra la importancia de contar con un sistema de evaluación estatal con indicadores dinámicos y confiables que permitiría la toma de decisiones oportunas y retroalimentaría los programas de educación. Cabe señalar que estos 3 planes de desarrollo, en estos 3 planes de desarrollo, este plan se caracteriza, porque a pesar de que ya se venía haciendo con anterioridad la formación académica, el impulso, no se había plasmado en un plan. Igual la evaluación, ya se venían haciendo esfuerzos en evaluar las políticas en materia de educación superior, pero no habían quedado plasmadas en un plan. En este periodo, 2016-2021, también se crea la Comisión para la Vinculación de la Educación con los sectores productivos
denominada Coalición por la Educación. Esta Coalición por la Educación busca la pertinencia de los planes de estudio para una pronta inserción del mercado laboral, con el objetivo de establecer soluciones integrales. En este plan ya se habla de soluciones integrales. En lo demás se hablaba de una solución a las demandas del sector productivo. Aquí ya se hace la mención de soluciones integrales para la educación en consonancia con las necesidades del desarrollo social y del desarrollo económico de la entidad. En los últimos 20 años, no solamente los gobiernos estatales, sino también el gobierno federal han buscado una mayor cobertura y calidad a la educación. Como se observa en el esquema, la línea conducente de los planes estatales de desarrollo dentro del periodo de evaluación comprende 3 ejes centrales a evaluar. Primero, se busca mejorar los aspectos con la calidad educativa en niveles previos, ampliar la oferta educativa flexible a las necesidades de los estudiantes, promoviendo factores económicos favorables. No obstante, se puede observar que no se ha plasmado en los planes mejoras a los indicadores estratégicos, como el aumento de la cobertura, el incremento de la absorción, la disminución de los índices de deserción, así como aumentar la eficiencia terminal y la tasa de titulación. En el segundo eje central, que consiste en cómo lograr esas mejoras, se dice que va a ser mediante la capacitación y actualización de docentes, la pertinencia de los programas educativos, el aumento de la acreditación de programas, una mayor infraestructura y equipamiento tecnológico, mayor vinculación productiva y social, y sustancialmente factores claves como el aumento de becas, una infraestructura de transporte que promueva la movilidad de los estudiantes. Finalmente, se lograría alcanzar esta política de una mayor cobertura y calidad en la educación superior si contamos con una política educativa exitosa, si se alcanzara a disminuir el desempleo, disminuir la pobreza, incrementar la productividad, contar con mayores ingresos a nivel profesional y mayor desarrollo empresarial. De lo anterior, se puede concluir que la articulación de estos 3 ejes centrales se traduciría en la mejora de la calidad de vida de los sonorenses. Con esto cedo la palabra a mi compañero Jaciel Méndez, quien hablará sobre los principales hallazgos en la revisión de los indicadores de la educación superior en Sonora. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, como se puede observar en pantalla, mostraremos el análisis de indicadores. Estos indicadores son pertinentes para esta evaluación y son los siguientes. Vamos a hablar sobre el índice de cobertura, las tendencias del índice de absorción, índice de deserción, índice de eficiencia terminal, índice de titulación y la capacidad de absorción. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace con la finalidad de emitir recomendaciones, ¿sí?, al Ejecutivo en la toma de decisiones, al Legislativo para la formulación presupuestaria en favor de la educación y también a las instituciones para que se haga se sumen los esfuerzos y se logre indicadores favorables en favor del estudiantado. Muy bien. Entonces, en el índice de cobertura, ese indicador, primero vamos a aclarar, se tomaron 5 entidades a comparar. Tenemos a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur y Baja California. Estas pertenecen a la región noroeste y tienen características similares en términos económicos, en términos culturales, por la región donde se localizan. Es importante también señalar que este indicador es utilizado por la SEP y es utilizado en todos los niveles educativos, desde el nivel básico, medio superior y superior. Bueno, ¿qué nos permite este indicador? Este indicador nos permite detectar la necesidad de nuevos servicios o la existencia de problemas que ocasionen una matrícula baja, como pueden ser la deserción en el nivel superior o en los niveles básicos y medio superior. Bueno,
Si observamos, ese indicador es de carácter ascendente. Podemos observar, hicimos 3 fotografías en las diferentes administraciones gubernamentales de las últimas 2 décadas, de 2000 a 2020. La primera fotografía que tenemos es de 2003, ¿sí?, a 2009. ¿Okay? Y observamos algo muy significativo, ¿sí? Observamos un cambio, una tendencia interesante en Sonora, a diferencia de otras entidades que tuvieron una caída muy significativa en la cobertura. En el caso de la segunda fotografía de la administración 2009 al 2015, podemos observar que hubo una tendencia significativa de 7.5%, ¿sí? Con el pico más alto en 2012. No obstante, vale la pena señalar que Sinaloa, ¿sí?, cruza esta línea a partir de 2012 y nos ha aventajado a Sonora. También en la búsqueda de los planes de desarrollo y en los planes sectoriales de educación, se puede observar que en el caso de Sinaloa puntualizaron el tema en sus objetivos de aumentar la cobertura, de aumentar la eficiencia terminal, aumentar la titulación, algo que no se pudo observar explícitamente en los planes de desarrollo y en los planes sectoriales de educación en el estado de Sonora. Muy bien. Continuamos con el índice de absorción. En el índice de absorción, ¿sí?, a diferencia del indicador de cobertura, este indicador sí toma en cuenta el requisito de contar con educación media superior para cursar una carrera universitaria. Aquí podemos observar muy buen comportamiento en término general en todo el periodo de Sonora, manifestándose un 100% del índice de absorción. Sí se ven caídas en el último periodo, pero estamos cerca del 100% aún, a diferencia de otras entidades como Baja California y Baja California Sur, e inclusive a nivel nacional. Entonces, observamos gran capacidad de absorción, un crecimiento a partir del 2004, ¿sí?, con una participación bastante significativa del 125% de absorción en el periodo de 2010. Es preciso aclarar que Sonora es una de las entidades protagonistas a nivel nacional, junto con Aguascalientes, que tiene este índice de absorción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el índice de deserción, y esto sí es preocupante. Si bien en el índice de cobertura y en el índice de absorción tuvimos altas tasas de cobertura y de absorción, el índice de deserción, lamentablemente, tenemos altas tasas de deserción. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos están desertando, se están yendo, no terminan. Está muy relacionado con la eficiencia terminal. Es un problema que se recomienda, se tiene que mejorar, porque vemos otras entidades como Baja California tiene bajo índice de deserción, y vemos situaciones muy interesantes en Baja California como flujos migratorios, algo que no manifiesta el caso de Sonora. Y vemos también el caso de Chihuahua, el caso de Sinaloa, que Sinaloa también ha tratado de reducir ese índice de deserción, y lo vuelvo a repetir, en los planes de desarrollo de Sinaloa precisa disminuir este indicador. Entonces, valdría la pena hacerse una revisión más profunda en los planes de desarrollo, ¿sí?, y puntualizar. En Baja California también tiene una situación considerable, y también valdría la pena hacer una política en conjunto. Muy bien, vamos a continuar con el índice de eficiencia terminal, que está muy relacionado con el indicador anterior, con el indicador de deserción. El indicador de eficiencia terminal, ¿qué significa? Aquí los alumnos tienen que, desde que entran su primer año de ingreso a la universidad, lograr el estatus de egresado, ¿sí? Y tenemos una eficiencia terminal muy baja comparada a la región. Inclusive estamos por debajo de la media nacional. Entonces, se tienen que formular propuestas para mejorar este índice en el tiempo. Ya vimos la experiencia, tenemos la evidencia de que desde el 2000 al 2019 no ha habido un crecimiento, ha habido una eficiencia terminal estable, pero muy bajo. ¿Qué tenemos en el índice de titulación? En el índice de titulación tenemos un comportamiento muy similar con la eficiencia terminal. Tenemos muy pocos alumnos titulados
en las instituciones de educación superior en Sonora. A pesar de que se han hecho esfuerzos desde las instituciones para lograr que esos alumnos se titulen como programas de tesis, de examen Ceneval, de memorias de prácticas, de experiencia profesional, aún no se ha logrado elevar esta tasa de índice de titulación. Algo está fallando, ¿qué está pasando? Entonces, vale la pena hacer también una revisión. ¿Cuáles son estos puntos que no han permitido que los alumnos logren titularse? Dentro de algunas lecturas en la revisión documental, algunos autores y algunas organizaciones opinan que en algunos puestos de trabajo no se solicitan un título para ser contratados. Posiblemente puede ser un determinante del por qué el alumno no logra titularse, porque tenemos las herramientas en las instituciones. Muy bien. En la capacidad de absorción, ¿sí? Este índice me dice la capacidad que tienen las instituciones públicas para absorber específicamente a los alumnos que han egresado de la educación media superior, ¿sí? Aquí tenemos un índice de absorción relativamente interesante, del 80%, arriba del 80%, y estamos por arriba de la media nacional y de estados como Baja California y de Baja California Sur. Muy bien. A continuación voy a dar la palabra a Luis Armando, ¿sí? Que nos va a hablar del impacto de la educación superior y nos dará unas conclusiones preliminares. Muchas gracias, Jaciel. Bueno, antes de hablar de conclusiones preliminares, hacemos aquí una pausa para hablar un poco del impacto de la educación superior y todos estos indicadores que hemos estado analizando, tanto de las características de la misma educación superior y la matrícula, como los indicadores que mencionó Jaciel y las políticas que mencionó Lorenia. En este caso, para medir ya el impacto de las políticas de educación superior y la educación superior por sí misma en la sociedad sonorense, se definió una población objetivo de estos 20 años de educación superior. Es decir, se tomó aquellos que tuvieran la edad típica de estudio de licenciatura y conclusión de la licenciatura durante estos 20 años. Tomando en cuenta los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda, que el hecho de que se levantara el censo en el año 2020 nos permitió hacer un análisis muy puntual para tener en cuenta el periodo que estamos estudiando. Se tomó aquellos que tuvieran entre 23 y 38 años de edad durante el levantamiento del censo. Y aquí se diferenciaron aquellos que cuentan con educación superior de los que no. Se tomaron como que cuentan con educación superior aquellos que tienen licenciatura, equivalente o posgrados. Esto es respecto a lo que respondió el encuestado, ¿no? Es así que en el Censo de Población y Vivienda 2020 para Sonora hay 653,000, casi 654,000 personas entre 23 y 38 años. De ellas, el 68.4% no estudiaron o no cuentan con educación superior. Y sí, el 31.6%, es decir, un poco más de 206,000 personas. Este 31.6%, esta proporción, es la quinta más alta del país en este grupo de edad. Si lo comparamos con el grupo de edad de la generación siguiente o un grupo de edad similar, es decir, aquellos de 39 a 54 años, que si tomamos la definición que como población objetivo tomamos para estos 20 años, serían aquellos que iniciaron y terminaron durante el periodo 1980-2000. Tenemos que Sonora pasó de 19.5% en el grupo de edad 39 a 54 años a 31.6% de 23 a 38. Es decir, una diferencia de 12.1 puntos porcentuales. Es la tercera más alta del país, por debajo de Colima y Sinaloa, que como dijimos, como hemos mencionado en los distintos indicadores analizados por mi compañero Jaciel, Sinaloa tuvo mejores resultados en los indicadores directamente de educación superior durante el periodo.
Por lo tanto, no es de extrañar este resultado. Sin embargo, como vemos, Sonora sí logró captar estos alumnos y que tuvieran un mayor porcentaje de población en esta población objetivo específicamente, mayores proporciones de educación superior. Ya si nos vamos a nivel estatal, al interior del estado, y comparando no el grupo de edad siguiente, sino cómo se encontraba este grupo de edad de 23 a 38 años en el censo del 2000, ahora sí captando a aquellos que estudiaran entre 1980 y en el año 2000, tomando el grupo de edad de 23 a 38 años en ese censo y compararlo con el censo del 2020, bueno, a nivel estatal, en el año 2000, este grupo de edad había estudiado, tenían estudios superiores el 17%, y como vimos pasaron a 31.6%. Pero ya visto a nivel municipal, a nivel las regiones del estado, podemos observar que la región del Río Sonora y Sierra Alta presentaron una diferencia considerable, la cual podemos ver con un color más oscuro en el mapa, que es de aquellos municipios que giran alrededor del establecimiento de la Universidad de la Sierra, que se estableció en el 2000 y abrió sus puertas formalmente en 2002. Todos aquellos municipios alrededor de la región del Río Sonora y Sierra Alta, hay una diferencia considerable en el porcentaje de población de este grupo de edad que cuenta con educación superior. También podemos observar que en la región sur existe esta relación donde hay una diferencia, un porcentaje, una proporción mayor de habitantes en este grupo de edad con educación superior. Esta parte de la región sur ahorita la vamos a tratar más a detalle por un caso específico. Por otro lado, y caso contrario a lo que está ocurriendo en estas dos regiones, o la región ya si hablamos de la capital, de los municipios, el municipio de la capital o municipios grandes, el caso de la Sierra Centro, es decir, esta región entre Yécora, Zaguarí, Paribechi, Ónavas, donde nos encontramos con municipios que o mantuvieron un porcentaje muy similar de proporción de este grupo de edad con educación superior respecto al año 2000, o perdieron población con educación, un porcentaje de población con educación superior respecto al censo del año 2000. Esto se puede deber, entre otros factores, a que no existen instituciones, no existen campus de instituciones de educación superior en la región, por lo que los jóvenes tendrían que salir de sus municipios para estudiar una carrera, para acceder a una instrucción superior. Y en muchos de los casos, podemos suponer, estos se quedan a vivir en el municipio donde estudiaron y ya no regresan al municipio de origen, por lo que al momento del censo ya no están declarando una residencia en el municipio de origen en esta región en específico. Por ejemplo, Yécora tuvo un porcentaje menor que en el año 2000. Por otro lado, y ya viendo unas características de inclusión, por ejemplo, las mujeres, el grupo de las mujeres dentro de la población de 23 a 38 años, en el año 2000, respecto al total, contaban con educación superior 14.3%. Para el año 2020 pasó a 32.2%. Un aumento considerable, y de hecho, como ya lo había mencionado mi compañera Carla, respecto a las matrículas y cómo había evolucionado, podemos ver que ya hay más mujeres que hombres que cuentan con educación superior para el año 2020. Lo que nos habla de una mayor inclusión de la mujer en la educación superior. Por otro lado, y ya viendo también otra vez las características de inclusión, la población que declaró pertenecer a una comunidad indígena en el censo 2020 respecto al censo del 2000, con educación superior respecto a su total, pasó también de 7.6% a un 22.2%. Un avance considerable que tiene mucho que ver, como mencionábamos, en la región sur del estado. Hubo un mayor desarrollo de universidades que permitió la inclusión de comunidades indígenas a que accedan a educación superior. Por eso lo veíamos. De hecho, me voy a regresar para ver el mapa de nuevo. En la región Chojoa, Navojoa, Álamos,
y CAGEME, hay un mayor porcentaje de población que cuenta con estudios superiores y mucha de la población indígena del estado se encuentra en esta región, por lo que sí tuvo una efectividad esta política de inclusión en la población de comunidades indígenas. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía. Si como vemos, son casi 10 puntos porcentuales, tanto en el año 2000 como en el 2020, de diferencia respecto al total de la población del estado, del grupo de edad que cuenta con educación superior. Por lo que todavía hay un tramo muy grande primero para igualarlo con el resto de la población del grupo de edad, y el grupo de edad en particular también, si estamos hablando de un tercio, pues aumentarlo a que acceda a más población. Y bueno, pasando ahora sí a las características económicas del grupo de población de 23 a 38 años, podemos ver, clasificando, tomando en cuenta la población económicamente activa de este grupo de edad, es decir, aquellos que buscaron trabajo o tienen un empleo dentro de este grupo de edad, excluyendo a todos aquellos que no tienen empleo pero tampoco lo están buscando, es decir, que no están buscando un trabajo o no tienen un trabajo, es decir, estudiantes, amas de casas, no es parte de la población económicamente activa. Tomando en cuenta esto y considerando aquellos que buscaron trabajo como población desocupada respecto a la población económicamente activa, aquellos que no tuvieron educación superior presentan una tasa de desocupación de 3.9%. Aquellos que sí tienen educación superior presentan una de 2.9%. Es decir, podemos hablar de que el hecho de contar con educación superior está representando un punto porcentual de diferencia entre la tasa de desocupación de estos dos grupos, ¿no? Es decir, el contar con educación superior permite a esta población acceder o incorporarse más rápido a un empleo. Yéndonos ahora a las características del ingreso de estas personas ocupadas, porque estamos hablando de ingresos laborales, podemos observar aquí que el 64% de la población del grupo de edad que cuenta con educación superior percibió ingresos de 2 o más salarios mínimos, mientras que el 70% de los que no cuentan con estudios superiores perciben menos de 2 salarios mínimos. Lo que nos está hablando de cómo la educación superior está permitiendo que la población acceda a mejores niveles de vida. También podemos observar aquí en los porcentajes que ya los que tienen más de 5 o más salarios mínimos representan el 14% de los que sí tienen educación superior y el 4% en el caso de los que no tienen. Insisto, esta parte, estamos contemplando un salario mínimo de 3,696 en el año 2020, ¿no? Estamos midiendo los ingresos que declaró cada habitante del estado, los ingresos que declararon percibir por su actividad laboral en el censo del 2020. Insisto, esto nos permite ver que tenemos que la educación superior está permitiendo que se accedan a mejores niveles de vida, mejores ingresos, mejores salarios, mejores empleos a la sociedad sonorense. Ya pasando ahora sí al aspecto de los campos de estudio, porque los microdatos del cuestionario empleado los permiten relacionar también lo que son los campos de estudio, las licenciaturas estudiadas por la población sonorense, y nos permite relacionar su estatus, si están ocupados o desocupados, y por otro lado relacionarlo también por sus actividades laborales. Si bien no existe una relación directa o una clasificación directa entre campos de estudio y actividad económica, sí podemos relacionar algunas muy específicas o muy técnicas que nos permiten relacionarlas con la actividad económica. Bueno, en este cuadro estamos viendo la población de 23 a 38 años con una educación superior en los distintos campos de estudio ampliado, es decir, la gran clasificación de carreras o campos de estudio
de educación superior, como los toma INEGI. Vemos que la mayor parte de la población de este grupo de edad que cuenta con estudios superiores lo hizo en el rubro de administración y negocios. Son casi 41,000 personas y ellos presentan una tasa de desocupación de 4%. Les sigue ingeniería, manufactura y construcción, que ya es más específico, con 36,000 personas y una tasa de desocupación de 3.6%. Destacan estas dos, que son las que más tienen población, porque su tasa de desocupación se encuentra casi un punto porcentual, un poco menos de un punto porcentual o más de un punto porcentual respecto a la tasa de desocupación de la población en general de este grupo de edad de lo que cuentan con estudios superiores. Por otro lado, también destaca que el campo de estudio de educación presenta una tasa de desocupación de 1.4% con 21,000 personas que cuentan con estos estudios, que en este aspecto podemos hablar en gran parte que son la normal del Estado y los egresados que se emplean directamente en el sector educativo. Por otro lado, le sigue como la menor tasa de desocupación aquellas carreras de tecnologías de la información y comunicación. Son 11,000, un poco más de 11,000 egresados con 1.9% de tasa de desocupación, y en algunas carreras como programación nos encontramos, como el campo específico de programación, prácticamente el pleno empleo en estas carreras. Caso contrario, lo podemos encontrar en las carreras que tienen que ver con ciencias naturales, matemáticas y estadística, que presentan la mayor tasa de desocupación con 5%, 5.1%, y en algunos casos ya específicos, las carreras que tienen que ver con química presentan una tasa de desocupación sumamente alta, con 15% de desocupación entre las personas que estudiaron estas carreras. Ahora, para relacionar la parte de la actividad económica con los campos de estudio, primero nos permitimos hacer un análisis acerca de cómo fueron evolucionando las actividades económicas en el estado de Sonora del año 2003 al 2019. Tomamos el 2003 porque la serie específica del Producto Interno Bruto Estatal del INEGI, la serie de las actividades específicas, la serie histórica, va del 2003 al 2019. La serie histórica va a años más atrás, sin embargo, no presenta las actividades específicas, ya es por grandes rubros de actividad económica. Y en este aspecto, bueno, podemos observar que del 2003 al 2019, las actividades que tienen que ver con minería pasaron del 5º lugar por su participación en el Producto Interno Bruto, con 6.8%, a casi el doble, 11%, y el primer lugar en 2019, que es el último dato que tenemos. Por otro lado, la fabricación de maquinaria y equipo pasó de 6.9 a 9.9%, del 7º lugar al 3er lugar en participación. Y en sí todas aquellas actividades que tienen que ver con manufacturas, es decir, fabricación de equipo, metalurgia e industrias, en su totalidad representan en 2019 el 22.2%. Sí tuvieron una baja porque representaban en 2003 el 23%, pero en su conjunto presentan el 22.2%. Entonces, aquí es de destacar este aumento considerable en la minería, que nos permite ver, bueno, si tuvimos un aumento de esta magnitud en la participación de la minería, ¿cómo evolucionaron las carreras o cuál es la participación de este tipo de carreras en la actividad económica y en la matrícula o en la cantidad de población de este grupo de edad que estudió estas carreras? También es de destacarse, en otro análisis que hicimos, que la minería es el que más, la actividad que más tuvo una absorción de empleo durante estos 20 años, comparativamente con el periodo inicial. Y bueno, ya viendo los campos específicos en este cuadro, nos fuimos a las carreras técnicas que son ingeniería, manufacturas y construcción, y podemos observar que la minería con 0.7%, prácticamente estamos hablando de un pleno empleo con 1,023 personas que estudiaron carreras que tienen que ver con la industria minera de extracción y metalurgia, presentan un 0.7%, y el 52% de estas personas están empleadas en el sector minero.
Se pudo hacer este análisis respecto al año 2000, donde estábamos hablando de que en el sector minero solo había empleadas 523 personas y era un 20% de personas que estudiaron minería o algún tipo de carrera. Es decir, pasaron de 20% a 52% las personas que estudiaron este tipo de carreras cuyo empleo es en el sector minero. Por otro lado, siguiendo con los campos específicos de estudio, la ingeniería industrial con 13,000 personas es el tipo de carrera que más estudiaron este grupo de población en el estado de Sonora, y el 41% se encuentra en la industria manufacturera. Sin embargo, siguen manejando un 3.6% de tasa de desempleo. Por otro lado, ingeniería en procesos químicos con 964 personas que estudiaron este tipo de carreras, presentan una alta tasa de desocupación con 9.5%. Tecnologías de protección al medio ambiente también 9.2%, y la industria de la alimentación, que si bien no son tantas personas las que estudiaron, sí presenta una tasa de 2 dígitos con 11%. Esto nos permite relacionar primero ya en lo específico cuáles son sus tasas de desocupación, pero también dónde están empleados las personas que estudiaron estas carreras. Aquí quisimos señalar en primer lugar que la que más cuenta con personas que estudiaron este tipo de carreras, ingeniería industrial, y las industrias mineras por la importancia del sector en la actividad económica estatal. Siguiendo, podemos ver aquí ya en este cuadro, para finalizar este análisis, este primer análisis de los datos que nos arroja el Censo de Población y Vivienda 2020 respecto a la población objetivo, los 5 sectores con mayor empleo en la población con educación superior. Como ya habíamos visto, servicios educativos que se relacionan muy directamente con las carreras del campo ampliado de educación, bueno, le dan empleo a 25,000 personas y presentan un porcentaje del total, un porcentaje de ocupación respecto al total ocupado del 15%. Las industrias manufactureras, por otro lado, emplean al 14% de las personas que cuentan con estudios superiores. Le sigue comercio al por menor, servicios de la salud y servicios profesionales científicos y técnicos. Lo que nos permite en la parte de la industria manufacturera es que aquí se pueden analizar muy bien la relación entre carreras específicas y actividades específicas por el nivel técnico, el nivel tan específico técnico que presentan las carreras. Y bueno, por otro lado, ya cerrando un poco este análisis y entrando al campo de las conclusiones preliminares de nuestro estudio, de lo que hemos estado revisando en estos meses, podemos hablar de que Sonora se posiciona con mayores índices de cobertura y absorción. No obstante, se encuentra con altos índices de deserción, como bien mencionó Jaciel, altos índices de deserción, muy bajos índices de eficiencia terminal y titulación, por lo que es un gran reto para la educación superior, para el sector en general, en la retención de los alumnos en los programas de educación superior. En el periodo de evaluación, como se mencionó hace poco, el periodo de evaluación se observó un incremento en el porcentaje de las personas que cuentan con educación superior en la población objetivo, es decir, aquellas que cuentan con 23 a 38 años, respecto a las que no cuentan con educación superior, por lo que incide directamente en la calidad de vida y en la inserción laboral de la población sonorense. Como decimos, estudiar educación superior significa un punto porcentual en la diferencia entre emplearse o no emplearse. Si bien no se estudió directamente la pertinencia de cada una de las carreras, se pudieron identificar la relación entre campos de estudio y actividades económicas para observar la relación y la inserción de los egresados o la inserción de aquellas personas que tienen estudios superiores en las actividades económicas y su empleo. Por lo que podemos observar que existen casos de éxito como tecnologías de la información y casos preocupantes como aquellas carreras químicas que presentan altas tasas de desocupación. Si bien la educación superior se garantiza educación superior a toda aquella población que cuenta con educación media superior, es decir, aquellos que salen de bachillerato o equivalente, se puede decir que tienen asegurado un lugar en una institución de educación superior.
Al ver las tasas de desempleo en determinadas carreras, se puede inferir que no solo basta que se estudie un programa de estudio determinado, sino que lograr la inserción con éxito de los estudiantes o de los egresados en los sectores productivos. Y por último, quisimos hacer hincapié como una de las grandes conclusiones que contamos aquí de manera preliminar, de que se debe de lograr un plan de desarrollo en el sector a largo plazo que permita realizar una planeación general. ¿Por qué lo decimos? Porque si observamos que hay desconexión entre los distintos programas que pueden manejar las instituciones o se pueden manejar como sector, como que hay casos aislados, muchos casos de éxito podemos decir, sobre todo la parte, como mencionamos, de la población indígena, pero son esfuerzos aislados y tienen mucho que ver con la voluntad de las instituciones. Se propone, se recomienda realizar un plan que aglutine a las distintas instituciones de educación superior con el fin de ser muy específicos en qué indicadores manejar para favorecer el éxito del estudiante en la sociedad sonorense. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a señor Armando Moreno, apreciado por su última intervención, sus conclusiones, y en general a la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del INSAP. Muchas gracias por sus exposiciones en este panel de evaluación de la política de educación superior en Sonora. Y continuando con el programa, vamos a proceder a la parte de comentarios acerca de la educación superior en Sonora del año 2000 al 2020 a cargo del doctor Pedro Ortega Romero. Permítame, por favor, leer su reseña, una breve reseña de su amplio currículum. Pedro Ortega Romero es rector de la Universidad Estatal de Sonora, estudió su licenciatura en Química en la Universidad de Sonora, cursó maestría y doctorado en Ciencias del Mar en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tecnológica de Michigan, y el Consejo Iberoamericano a la Calidad Educativa le otorgan el doctorado honoris causa. En su práctica profesional se ha desempeñado como director de investigación y posgrado, vicerrector y rector de la Universidad de Sonora, entre otros. Es profesor, investigador y ponente nacional e internacional. Ha publicado diversos libros, artículos científicos y de difusión. Participa en varios organismos y asociaciones públicas y privadas como vocal, consejero o consultor, y además preside la Fundación J.S. Gili. Doctor Pedro Ortega Romero, por favor, si nos hace el favor de hacer uso de la palabra con sus comentarios y conclusiones. Adelante, por favor. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, adelante, doctor. Perfectamente. Es que no sé si me están viendo bien en la cámara, como no me veo yo. No sé si estoy bien enfocado aquí. Está perfecto, doctor. Adelante. Okay. Primero quisiera agradecer la invitación a este panel y agradecer específicamente al ingeniero Ramón Moya, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y a toda la gente que de una u otra manera está participando en este panel, que tuve la dicha de conocerlos aquí en mi oficina. A Luis Armando, a Carla, a María Lorena, a Cés. Pues el tema de evaluación de la política de educación superior en Sonora, año 2000-2020. Miren, cuando hablamos de educación superior y hablamos de evaluación, quisiera, antes de entrar en el punto ese, yo quisiera expresar que en educación superior, todas las instituciones de educación superior, tenemos la misma misión, ¿no? De formar profesionistas muy capacitados, que se logren incorporar en los diversos sectores de áreas de conocimiento, etcétera, etcétera. Son las mismas funciones, la misma misión. Como bien lo dijeron aquí, en el caso de Sonora, tenemos 70 y tantas instituciones de educación superior.
y todas entre públicas y privadas. Y yo quisiera hacer una autocrítica aquí y a la vez una recomendación. Yo considero que la educación superior debería de desarrollarse realmente como un sistema de educación superior. Un sistema que sea más dinámico, que esté en continua evolución y más interrelacionado entre ellos. ¿Por qué me refiero a ello? Porque, y es una forma de autocrítica, yo considero que podría detonar más fuerte la educación superior si hay más interrelación entre el sistema de educación superior, que funcionara realmente como un sistema. Me enfoco, de otra manera lo explico. Que hubiese intercambio bibliotecario, que hubiese intercambio de infraestructura, que hubiese movilidad académica entre todas las instituciones. Eliminar las barreras burocráticas que en un determinado momento que pueda transitar un alumno de una institución a otra, que sí la hay, revalidando, etcétera. Pero quiero ser honesto. A veces se convierte en un viacrucis para el joven cambiarse de carrera. Pero bueno, el tema de evaluación, cuando hablamos de evaluación, y ya lo dijeron muy atinadamente, la verdad me gustó muchísimo todas las exposiciones. El tema es que nosotros, como educación superior, como sistema educativo en Sonora, yo creo que tenemos un gran reto. Un gran reto es de formar profesionistas, ya lo dijeron, entre qué edad y qué edad, ya dijeron todos los problemas. Formar profesionistas, pero yo le agregaría un dato más, o una palabra más. Formar muy buenos ciudadanos también. Lo mencionaron también muy atinadamente cuáles son los problemas, y ahorita al rato me recuerdan, ahí Luis Armando, poner las conclusiones preliminares, esas que mencionaba. Yo te lo voy a decir y si se me olvida, por favor, me lo mencionas. Les decía yo que cuando hacemos evaluación, pues se evalúa la parte de los programas educativos, la infraestructura, los maestros, los alumnos, etc. Pero quiero enfocarme en el estudiante. Siento yo que como rector de una universidad actualmente, y tener un poquito de experiencia en la educación superior en ese aspecto, tenemos que enfocarnos más en el joven. Más en el joven para no tener esos problemas de deserción, no tener esos problemas de titulación y de índice de reprobación. Yo creo que siempre cuando atacamos un problema, pues hay que atacarlo en términos de tres interrogantes que hay que hacernos. ¿Qué queremos hacer para resolver ese problema? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Y qué impacto va a tener esa solución de ese problema? El problema de la titulación es un problema donde hay miles y miles de gente que no se ha titulado aquí en Sonora. Eso es un problema nodal. Unos porque no han tenido tiempo, etcétera, etcétera. Pero también hay miles de jóvenes que les falta entre 1 y 10 materias por cursar de su licenciatura. Ahí tenemos un gran nicho de oportunidad, el sistema de educación superior, para enfrentarlo. Y es ahí de donde están, el titular a la gente le pega varios indicadores y los jóvenes que me antecedieron en la palabra bien lo saben y bien lo expresaron. Yo creo que aquí el reto, el gran reto en el sistema de educación
sistema de educación estoy diciendo, no solamente estoy, y el sistema de educación es desde todos los niveles, ¿no? Es darle seguimiento al joven, es darle seguimiento. Muchos de los problemas de la deserción de los jóvenes en las carreras en educación superior es porque hay una deficiente orientación vocacional. Esa es una de las realidades. Y al cuarto para las 12 estamos decidiendo qué carrera estudiar. Eso lo estamos viendo ahorita en este instante, donde están como en la apertura de la generación para agosto, pues donde queden, ¿no? ¿Y saben qué va a pasar? Esos jóvenes que encuentran un lugar ahorita, esos jóvenes van a desertar en enero. En enero ya no van a existir en el sistema de educación superior. O sea, el problema no es solamente en educación superior. Ahí vemos el reflejo de todo el problema que viene arrastrando el joven. No es... Por ejemplo, ¿cómo titular a la gente? Pues simple y sencillamente hay que meter a la currícula la titulación y que los jóvenes ya salgan titulados, pues. Todo problema tiene solución. Ustedes lo miden. Yo digo, todas las instituciones estamos intentando muchas cosas. Pero no basta con el intento, pues. Yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos en esto y meter dentro de la currícula, dentro del programa educativo, como materia, si quieren, o como lo que quieran, la titulación. Imagínense que todo mundo se esté titulando en el mes de junio en el sistema de educación superior en Sonora. Sería una maravilla. Y eso está en la política que debemos de seguir. Pero no política puesta en un plan de desarrollo nada más, Sí, todos los planes de desarrollo son muy bonitos. Los nacionales, los estatales, los institucionales. Pero hay que llevarlos a la práctica. El qué y el para qué es muy fácil. Escribirlo y redactarlo. Los cómo. Esos son los grandes cambios. Los cómo y la acción, ¿no? De ese cómo. Yo creo que sí tenemos grandes retos. Ahora, no me preocupa mucho de que no tengan trabajo. Les voy a decir por qué. Nosotros como sistema de educación superior es preparar profesionistas y ciudadanos para el mundo tecnificado y globalizado. No solamente para Sonora. Y esa es la gran tarea de las universidades. Sí, yo veo muy claramente que la gente de química, pero ¿qué industria química tenemos en Sonora, pues? O sea, a mí una vez me dijeron como rector, y lo tengo que decir, ni modo. Oye, ¿para qué abres geología si nadie está demandando o ingeniería minera, si nadie está demandando minería? Le estoy diciendo hace 20 años, ¿no? Imagínense que la hubiéramos cerrado porque no había demanda del sector productivo. Si hay demanda del sector productivo, les voy a poner un ejemplo. Cuando se instaló la Ford, la mayor parte de sus técnicos tenían bachillerato. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? La Universidad de Sonora le armó un paquete para hacer la licenciatura en Ingeniería Industrial dentro de la Ford. Y así
capacitamos pues vino el presidente de Ford, de Detroit, a la graduación. Si demanda el sector productivo, ¿qué les gusta? El que quieran. Le hacemos un traje a la medida a esa necesidad, pues. Las instituciones no pueden estar creando programas educativos de un estudio de mercado que muchas veces, y lo digo con mucha transparencia, se hace a modo. Y que me diga Canacintra, que me diga Coparmex, que nos diga el sector productivo que necesita estos técnicos. Bueno, se lanza una convocatoria muy particular para esos técnicos y le entramos todo el sistema de educación superior público como sistema para hacer ese proyecto. Se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo y se hace una cooperación extraordinaria de vinculación con el sector productivo. Que muchas veces ahí está el error. El sector productivo no, es que no se vinculan las universidades. Y el sector académico no, es que no se vincula el sector productivo. Hay un divorcio, pues. Entonces, están fallando las estrategias. ¿Sí? Están fallando las estrategias. Entonces, yo creo que, yo insisto en ese sentido, pues, de que, por ejemplo, esas conclusiones me parecen muy interesantes, ¿verdad? Hay que ponerle nombre y apellido y los cómo, ¿verdad? Ahorita yo le decía, los índices de titulación, pues, las universidades pueden dictar sus políticas, ¿saben qué? Ahora en el programa curricular se mete, eso estamos intentando aquí, ¿eh? ¿Por qué no salen titulados los jóvenes? Hay los jóvenes que me antecedieron en la palabra. Les puse el ejemplo acá en mi pizarrón, que todavía lo tengo, se alcanza a ver. El problema no es que no tengan interés los jóvenes. Muchas veces también está en nosotros como autoridades. Nosotros como maestros, que no estamos entendiendo ese cambio generacional que está habiendo en los jóvenes. Ahorita tenemos grandes problemas, que lo de la pandemia. Ahorita dicen que ya que el regreso, que en agosto, sí, pero creo que por ahí se dice que ya no somos verdes, ahora somos naranja. ¿Quién sabe la semana que entra? No podemos estar jugando con la salud, pues en ese sentido, en la educación superior. Sector salud tiene la palabra en esto. ¿Sí? Y es cierto, hay muchos problemas. Los muchachos no quieren estudiar en el sistema en línea. Y no es que no les guste. Lo que pasa es que llegaron a su nivel de saturación emocional. Llevamos más de un año. Y ahorita es el grave problema en educación en todo sentido. La parte emocional. Tenemos problemas, señores. Tenemos muchos problemas y no solamente de parte de los jóvenes de 18 a 23 años. Yo no quisiera pensar, porque no los tengo, los niños chicos, lo que está pasando una madre o un padre en una situación de desempleo con sus hijos estudiando primaria o secundaria. El problema es grave, es grave. Y no estoy hablando, estoy siendo muy realista. Las instituciones, una persona que deserta, una persona que mal preparemos, es un fracaso para nosotros. Les decía yo de que ese porcentaje que hablan, que se hablan de que entre 18 y 23 años hay un alto porcentaje que no estudia, ¿cómo dice?
que no terminó, que no tiene estudios de educación superior. Sí. En ese porcentaje hay muchos que deben de 1 a 10 materias, pero miles, jóvenes. Hay que ir por ellos. Nosotros traemos un plan, les vamos a ir a tocar la puerta. Oye, Jesús Martínez López, ¿quieres terminar la carrera de comercio internacional que estuviste con nosotros de tal fecha a tal fecha? Pues, porque es parte de la misión que tenemos como universidad. No solamente generar muy buenos profesionistas, no solamente formar muy buenos ciudadanos. Las instituciones de educación, y subrayo, educación superior, debemos estar empecinados, ¿no?, en crear grandes retos para la vida de muchas personas, de ser transformadores de vida. ¿Sí? Pongo un ejemplo, y ya mencionó Armando ahí los indígenas, etcétera. Nosotros tenemos cerca de 2,000 indígenas, en el sur del estado. ¿Saben cuántos de ellos? Más o menos el 85%. Es el primer miembro de la familia que estudia educación superior. ¿Saben lo que significa eso? Me dice mi esposa, ¿por qué van muy seguido al sur? Por este problema que hay. Nosotros tenemos que cancelar las clases en Benito Juárez cuando viene la zafra del camarón, porque tienen que trabajar. Si paramos clases, o sea, hacemos un break, ¿no? Entonces, para nosotros como institución, son retos enormes. Que se me vaya un muchacho, y no nomás por ser indígena, ¿no? Todos somos iguales, pues, o sea, aquí. Pero aquí hay desiguales entre iguales, pues. ¿Sí? Ahorita un grave problema en educación superior en el estado de Sonora es la conectividad. Todos los jóvenes tienen celular. No tienen computadora, ¿eh? Pero todos tienen celular. Problema de conectividad. No se imaginan las historias que tengo de lo que hacen. Historias heroicas de jovencitas y jovencitas que hacen para tomar clases. ¿Cómo no va a ser un reto para nosotros de hacer bien las cosas? Porque esa es la otra cosa. ¿Tengo tiempo todavía? Porque hablamos mucho de calidad y de absorción de gente. La calidad, pues sí se mide. Sí se mide. Pero no hay mayor inequidad que una educación de mala calidad, ¿eh? No hay mayor inequidad que una educación de mala calidad. Y más cuando no voy a hablar de las instituciones privadas, voy a hablar de la pública. Porque muchas veces simulamos, ¿eh? Y ese es el reto. Calidad. ¿Qué traduzco? ¿Cómo? Pues es muy fácil, ¿no? Decirlo. Calidad no es que todos entren a educación superior, eso no es calidad. Calidad es que salgan todos y bien preparados. Eso sí es calidad. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues políticas claras de presupuesto. ¿Sí? Planes y programas de estudio muy buenos, bien hechos, actualizados. ¿Qué más necesitamos? Pues maestros buenos. Es increíble, yo me acuerdo de todos los maestros de primaria, pero no me acuerdo de los maestros de la prepa. ¿Por qué? Porque la vocación que tiene ese tipo de maestro debe ser transformador. El maestro, para mí, en lo personal,
Es un gran transformador de vidas. Todos tenemos la experiencia de un regaño o de un apapacho, ¿verdad? Pero a veces un regaño transforma a veces negativamente también las vidas. Caigo otra vez a lo emocional, pues. Caigo otra vez a lo emocional. Nosotros como maestros debemos estar preparados para interrelacionarse con una persona. No nomás es ser maestro, un maestro. Ser transmisor de conocimiento. Un maestro es comprender al alumno, ver sus debilidades, ver sus defectos, ver sus potencialidades. Eso es ser un buen maestro. Ser un buen guía, ser un buen faro. Eso es lo que necesitamos en educación. Y en educación superior, pues nosotros recogemos, fíjense, échenle pluma. ¿Cuántos, no sé, de kinder o preprimaria, primaria, secundaria, prepa, cuántos años van ahí? 12, 13, 14, 15, no sé cuántos, muchos años. Para llegar a educación superior. ¿Sí? Y cuando llegan a educación superior, no es hacer magia, pues. Tenemos que trabajar, por eso que funcione como un sistema educativo robusto, sólido, dinámico, transformador. La parte última nos toca a nosotros, que a veces hacemos lo imposible por enderezar. Yo creo que hay que trabajar mucho, les decía, pero todo centrado en el joven, en la jovencita, en el estudiante. Todos centrados. Son grandes retos, es un tema, la verdad, a mí me apasiona el tema de educación. Y es muy claro. La otra vez le preguntaron a un premio Nobel de Economía, ¿qué recomienda para los países que quieren desarrollarse, quieren transformar? 3 cosas, muy sencillo. Educación, educación, educación. Así de sencillo. Entonces, no nomás es en el discurso, no nomás es en, digo, con todo respeto, no, por los números que dieron ahí. Sí, es el 6 puntos del Producto Interno Bruto, creo, algo así, del presupuesto, no sé cuánto, ¿no? De educación. Pero todo se va a la partida 1000, eso, casi. Eso es la partida 1000. Salarios, pues. Yo creo que hay muchos retos. Lo que toquemos. En la parte educativa, en la parte académica, es calidad. ¿Sí? A la calidad de esa se le puede sumar más calidad si hacemos muy buena vinculación hacia afuera. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos la vinculación hacia afuera? Ya lo comenté. Pueden hacer muchas cosas. Podemos hacer proyectos, etcétera, acuerdos, convenios, que desgraciadamente muchos convenios son para la foto nada más, ¿verdad? Y ahí quedan en buenas intenciones, etcétera. No, digo, disculpen que sea tan crudo, pero tengo bateo libre, Ramón. Entonces. Adelante, Pedro. Entonces, la vinculación con el sector productivo, y que le hemos minimizado, las universidades y el sector productivo también, es el servicio social y las prácticas profesionales. Haríamos una revolución en Sonora, transformadora real. Imagínense, cada año, que todas las industrias, ¿no? Que todos el servicio social, pues es en áreas sociales.
No, es por ley eso. Las públicas y las privadas. Que digan acá, ¿dónde van a hacer el servicio social? Y las prácticas, ahora sí, pueden ser en áreas sociales, o en áreas privadas, o en empresas, etc. Bajo convocatoria, pues. Pero ahorita andan a ver sacando copias y ahí le dan el servicio social. O sea, tenemos que hacer a grandes problemas, grandes remedios. Tenemos que hacer tiros de precisión, señores. ¿Sí? No podemos seguir simulando, ¿no? Y no estoy generalizando, no estoy nada más, digo, estoy hablando así abiertamente. No estoy particularizando ni nada por el estilo. Pero conozco bien el problema ese, pues. Lo conocemos, ¿no? Si hacemos, miren, no son muchos, 3, 4 tiros de precisión, transformamos esos números que vimos. Los números en educación cambian muy lentamente. Bueno, entonces hay que hacer acciones que sean parteaguas, pues. O sea, no debemos quedarnos cruzados de brazos, pues. Entonces, cuando hagamos eso, yo creo que esto realmente va a cambiar. Esto realmente va a cambiar. Nosotros hicimos un censo la otra vez, nada más de aquí la UES, de cuántos alumnos no son egresados, porque un egresado es aquel que terminó todo su programa y se tituló, ¿verdad? Aquellos que dejaron la carrera y que deben entre 1 y 10 materias, no se imaginan las cantidades de pantallas que son, así en un Excel, de diversas carreras. Ahora yo me imagino, oye, échale pluma a las 70 y tantas instituciones de educación superior. No, pues olvídate. Porque, y ahí pongo otro ejemplo. Imaginen que hacer un programa de rescate de esa gente, como una política pública. Imagínate convocar el sistema de educación superior, convoca a todos que deben entre 1 y 10 materias. ¿Por qué 10 materias? Pongo el límite. Porque 10 materias equivale a 1 año más o menos. Yo creo que yo con esto termino. Hice algunos apuntes que, por cierto, no los utilicé para nada. Mejor me dejé llevar. No quise leer lo que había escrito, porque a veces se sale del lugar uno. Pero yo creo que hay muchas que hacer, hay muchos retos. Y cuando sabemos cuáles son los problemas y sabemos los cómo, se ve muy claramente el rumbo que debemos de seguir. Ese es el problema de las instituciones o de un municipio, de un estado, de una nación. Si no sabemos bien el rumbo, por eso yo siempre tengo un faro aquí, ¿no? Porque me hace recordar el rumbo, ¿no? O sea, todos en la vida, uno hasta en su familia, pues, ¿no? En su familia tiene que definir un rumbo, ¿no? Uno no llega ahí a la central camionera, deme un boleto, tienes que decir el rumbo. Como todo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay visión de las cosas,
es muy fácil encontrar el gusto. Y cuando digo que hay visión, es entender los problemas y saber cómo atacarlos. Y si tenemos visión, y si tenemos rumbo, y si tenemos muy buena actitud, vamos a tener éxito. Y eso se aplica desde una persona hasta un país. Muchas gracias. Muy amable por haberme invitado. Gracias, doctor, por su participación, por sus comentarios. Muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestro segundo panel, pero sí, le vamos a dar la palabra al auditor mayor, por supuesto, al ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, que también tiene sus comentarios finales. Y adelante, ingeniero. ¿Cómo cree que lo íbamos a dejar sin la palabra? Muchas gracias. Me quité cubrebocas para efecto de poder comentar y no me queda otra cosa más que coincidir plenamente con lo que ha dicho el señor rector de la UES, mi estimado amigo Pedro Ortega. Creo que el poner en la mesa el análisis de la educación superior es un primer paso importante, porque nos ayuda precisamente a conocer estas inquietudes. Y creo que has tocado un punto fundamental, básico, que debería de incorporarse en las acciones de la planeación de la educación superior en Sonora, que es el reto de la adaptabilidad institucional. Bien lo decías tú ahorita, por ejemplo, se adaptó la educación superior al gran problema del COVID. Se han generado nuevas alternativas para que el estudiante pueda continuar con sus esquemas educativos. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, esa experiencia para del 1 al 10 de materias faltantes que señalabas, por ejemplo, cómo poder incorporar a esos estudiantes que muy seguramente por necesidades económicas, por condiciones tal vez delimitantes en materia de que tenían ya que incorporarse a trabajar, etcétera? Bueno, abrir no solamente la opción escolarizada, sino también la opción de educación a distancia para poder concluir esas materias, esos estudios. Creo, Pedro, que ustedes harían un camino nuevo, ¿no? Estarían estableciendo una brecha nueva que muy seguramente una cantidad importante de instituciones lo seguirían, porque sería una enorme diferencia en materia de educación superior. Yo estoy convencido de que la educación superior permite la mejora de la sociedad. Eso es indiscutible. Mientras más ciudadanos tengan la opción de la educación superior, estamos abonando a una sociedad que es mejor, ¿sí? Que es más positiva, más propositiva, que incorpora aquellos elementos que la propia sociedad exige. Mucha de la información que aquí se ha señalado, que se ha visto, pues probablemente teníamos idea de que existía, pero nunca la habíamos visto conformada de la manera como la hemos visto hoy. Y nos brinda y nos da, y los felicito por eso, muchachos, nos brinda y nos da una orientación, como ese faro que tú señalabas ahorita, nos da elementos para poder incorporarlos en este documento que en fecha próxima estaremos haciendo público y que creo yo que es susceptible de poder abonarse y mejorarse con todos estos elementos que hoy nos has hecho el favor de compartir en esta reunión. Realmente te felicito, y te felicito no solamente por tu exposición, sino por la visión que tienes en materia de la educación superior y de todo el sistema educativo como tal, y cómo puede contribuir a que tengamos un Sonora y un México mejor día a día. Por eso tienes ahí el diploma. Por eso para mí es pues un gran orgullo poder decir que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización otorga al doctor Pedro Ortega Romero, rector de la Universidad Estatal de Sonora, en agradecimiento por su destacada participación en el panel 2 denominado La Evaluación de la Política de Educación Superior del Estado de Sonora 2020 durante la Semana de Elaboración G-Local 2021, Hermosillo, a 2 de junio de 2021. Estimado rector, nuestro agradecimiento por su participación y pues, estamos a tu disposición para poder continuar con estos estudios y poder brindar la posibilidad pues, de poner a discusión el tema
demostrar un resultado en materia de la evaluación de lo que sucede en materia de educación superior y muy seguramente muy pronto lo haremos con los otros subsistemas educativos. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a los compañeros, compañeras. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias también a usted por su asistencia virtual a este segundo panel de la Semana de la Evaluación G-Local 2021 con la participación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. El día de mañana tendremos nuestro tercer panel, así que lo esperamos a la misma hora, a las 10 de la mañana, en la plataforma Zoom. Y por supuesto que usted sabe que esto se queda grabado en www.fiscalicemos.com. De nueva cuenta, muchísimas gracias por su asistencia virtual y gracias y felicitaciones a la Unidad de Evaluación de Políticas y Programas Públicos del ISAF, al auditor mayor y también al rector Pedro Ortega. Yo soy Claudia Orduño. Hasta mañana. Gracias.